La primera vez que alguien escuchó la voz de Kwon So-yeon en el auditorio de la escuela fue también la última vez que muchos se rieron sin pensar en las consecuencias. Todo comenzó en la ceremonia de talentos, el evento escolar donde todos querían brillar, donde cada año los populares se lucían y los invisibles apenas eran público. So-yeon estaba en la esquina más lejana, sentada entre cables y mochilas olvidadas. Era voluntaria como ayudante técnica, aunque nadie se lo había pedido. Estaba ahí para observar. Como siempre, con su cuaderno en el regazo, coleccionaba imágenes mentales, palabras sueltas, gestos que no le pertenecían, pero que anotaba como si fueran suyos. Ese era su mundo, uno donde nadie la miraba, pero donde ella lo veía todo. Y entre todo eso, estaba él, Oh Ji-hwan, el chico perfecto, capitán del comité estudiantil, representante en concursos de oratoria, sonrisa impecable, voz segura y ese tipo de carisma que hacía que todos quisieran estar cerca de él. So-yeon lo observaba desde el primer año. No como los demás, no por su apariencia, lo observaba cuando no hablaba, cuando bajaba la mirada después de recibir elogios, cuando suspiraba en los pasillos vacíos. Ella lo miraba, como quien descubre un cuadro famoso detrás del cristal, sabiendo que nunca lo podrá tocar. Esa noche algo cambió. Ji-hwan subió al escenario para agradecer a los voluntarios del evento. Gracias a todos los que hicieron posible esta ceremonia, especialmente al equipo técnico que nunca vemos, pero siempre está ahí. La mayoría no reaccionó, pero So-yeon sintió algo que nunca había sentido: ser nombrada, ser vista, y entonces, sin planearlo, sin pensar, caminó hacia el escenario. La gente se volteó sorprendida. Algunos cuchichearon. Nadie entendía qué hacía esa chica ahí. El maestro de ceremonias intentó detenerla, pero Ji-hwan, curioso, le hizo un gesto de que la dejara hablar. Ella tomó el micrófono. Sus manos temblaban, sus labios también. «Mi nombre es Kwon So-yeon», dijo con voz baja pero firme. Y esto no estaba en el programa. Risas tímidas se escucharon entre el público. Ella respiró hondo. «Tal vez muchos ni siquiera saben quién soy, pero yo los veo todos los días. Los escucho, los anoto, los dibujo. Y hay alguien que, sin saberlo, me hizo sentir que también existía». El silencio se hizo más profundo. Los murmullos se apagaron. «Oh, Ji-hwan», él se tensó en su asiento. «Yo sé que tú tienes muchas expectativas encima, que todos te miran esperando algo, pero yo no espero nada de ti. Solo quería decirte que, incluso si nadie te conoce de verdad, yo sí te vi. Y me enamoré. No de lo que todos ven, sino de lo que tú escondes cuando crees que nadie mira». Alguien en el público se rió. Otra persona murmuró: «¿Qué es esto?». Pero ella no se detuvo. «No busco que me respondas, solo necesitaba decirlo. Porque, aunque soy invisible, yo también siento», terminó, y bajó el micrófono. El auditorio entero quedó en silencio. Todos miraban a Ji-hwan esperando su reacción. Él se levantó, nervioso, miró a So-yeon y dijo: «Gracias, pero creo que entendiste mal». Un murmullo colectivo estalló como una ola. «No era necesario esto», añadió con voz baja pero clara. No quería que nadie se sintiera avergonzado. «Pero no te confundas, yo no siento lo mismo». Y entonces las risas volvieron, y fueron más fuertes, más hirientes. So-yeon bajó la cabeza y caminó hacia la salida, lenta, en silencio, sin lágrimas, visibles, pero rota por dentro. ¿Alguna vez sentiste que por fin tenías el valor de hablar y el mundo solo te hizo callar? No te vayas, porque lo que pasó después lo cambió todo. Esa misma noche, So-yeon borró todas sus redes sociales, el perfil de Instagram que nadie seguía, el blog secreto donde escribía sobre sus días. Todo. Dejó su celular apagado y sacó de debajo de su cama una caja de cartón vieja. Adentro había pequeños objetos, una pluma azul con el nombre de Ji-hwan escrito, un papel de caramelo igual al que él siempre comía, una nota arrancada de su cuaderno donde él había escrito: «Gracias por ayudarme»,
y en el fondo, un dibujo. De él, solo su perfil, mirando por la ventana. So-yeon lo había dibujado desde el fondo del salón con lápiz, con detalle, con cariño. Lo miró una vez más y lo guardó. No lo rompió, pero lo escondió, como hacía con todos sus sentimientos. Al día siguiente no fue a clases, ni al otro, y la escuela entera habló. ¿La vieron llorar? No. Dicen que salió como si nada. ¡Qué loca! ¿Quién se declara así? Tal vez solo quería atención. Seguro está inventando una depresión para no venir. Pero nadie se preguntó cómo se sentía. Nadie se acercó a preguntar si estaba bien. En su ausencia, Ji-hwan sintió algo que no conocía: incomodidad. No por lo que pasó en el escenario, sino por la forma en que todos se burlaban de ella después. Él no lo detuvo, no dijo nada, pero tampoco pudo dormir tranquilo. Y entonces, una tarde, alguien deslizó una carpeta por debajo de su locker. Adentro había más dibujos, muchos, todos, de él sonriendo, cantando, pensando. Pequeños fragmentos de su vida cotidiana, capturados con ternura, como si alguien lo hubiera observado desde un rincón secreto durante años. Y ahí entendió algo, que ella no estaba confundida, que ella lo había visto como nadie más. Kwon So-yeon desapareció. No literalmente, pero para los ojos del colegio, sí. Después de aquella noche en el auditorio, nadie volvió a verla, ni en clase, ni en los pasillos, ni en la cafetería. Solo quedaba el eco de su voz temblorosa frente al micrófono, la frase que repitieron 100 veces: «Te enamoraste del que todos querían, pero nadie te pidió hacerlo». Y Ji-hwan fingía seguir con su vida, como si todo estuviera normal, como si su nombre no apareciera cada día en las historias de los alumnos con emojis de burla, como si la mirada de sus profesores no se hiciera más pesada desde que So-yeon se ausentó sin explicación. Pero por dentro, algo lo carcomía. El primer lunes sin ella, encontró un borrador de examen en su escritorio. Con una pequeña anotación en lápiz escrita en letra pequeña: «Te faltó el acento en análisis. Cuidado con eso». So-yeon siempre revisaba las hojas antes de que el profesor las entregara. Nadie se lo pedía, solo lo hacía. Y ahora, ya, no estaba. Al tercer día, Ji-hwan fue al salón de arte, donde a veces la veía dibujar después de clases. La sala estaba vacía. Pero al fondo, junto al estante de materiales olvidados, había una caja de cartón mal cerrada. Dentro había papeles con dibujos sin terminar, colores gastados, un cuaderno doblado con palabras escritas como pensamientos sueltos. «No necesito que me veas, solo que no finjas que no existo. ¿Y si el silencio es lo único que tengo para ofrecer? Ser invisible es más fácil que ser rechazada». Ji-hwan cerró el cuaderno lentamente, como si leerlo fuera a invadir un espacio sagrado, porque en cierto modo lo era. En su propia casa, So-yeon había entrado en una rutina de no hablar, no salir, no contestar mensajes, aunque no llegaban muchos, no mirar al espejo más de unos segundos. La vergüenza no venía solo por el rechazo, venía por la exposición, por haber creído, siquiera por un momento, que merecía sentirse escuchada. Su mamá la miraba desde la puerta del cuarto. «¿No vas a ir a clases? Me duele la cabeza». ¿Y ayer? También, la madre no insistía. Quizás porque conocía ese tipo de dolor, el que no aparece en radiografías, el que se clava en lo invisible. Mientras tanto, Ji-hwan comenzó a notarlo, el vacío, no solo por ella, sino en sí mismo. La atención que siempre había disfrutado ya no le sabía igual. Las felicitaciones, los reconocimientos, las risas forzadas de sus amigos, todo sonaba hueco. Incluso su grupo de debate, que antes lo hacía sentir orgulloso, ahora solo era un círculo de frases repetidas para impresionar a profesores, porque nadie ahí lo conocía. Y peor aún, él tampoco se conocía. Una tarde decidió buscarla. No sabía a dónde ir, solo caminó y terminó frente a la casa de ella.
No tocó el timbre, no llamó su nombre, solo dejó algo en el buzón, una hoja arrancada de su cuaderno. No sé si tengo derecho a pedirte que vuelvas, pero creo que no sabías que tú eras la única que me veías, incluso cuando yo tampoco quería mirarme. Soyeon lo leyó esa misma noche. No lloró, pero por primera vez en días sintió algo diferente a vergüenza. No respondió, pero dobló el papel y lo guardó junto a su colección de sentimientos no vividos. En la escuela los comentarios seguían, pero con menos fuerza. La novedad había pasado. El escándalo se había diluido en otros chismes. Ahora Ji-hwan escuchaba cosas como: tal vez no debió decirlo en público, aunque fue valiente. Y si el popular sí siente algo, pero le dio miedo. Esa última frase lo hizo detenerse, porque era verdad. Le dio miedo no de ella, sino de lo que significaba verla. Ver que alguien podía amarlo sin pedirle nada, sin esperar perfección. Solo verdad. En una clase de música, la profesora entregó una lista de inscripción para una presentación libre. Ji-hwan la tomó. Pensó por un segundo y escribió su nombre. Nombre de canción: Invisible. Unos días después dejó otra nota en la sala de arte, donde sabía que ella solía ir. Si alguna vez decides volver, estaré en el escenario. Por si aún quieres escuchar algo que no tuve el valor de decirte en voz alta. Y esperó. No sabía si funcionaría, pero por primera vez no tenía miedo de mostrarse. El día de la presentación llegó como si fuera un final o un comienzo. Depende de a quién le preguntes. Para la mayoría era solo otro evento escolar. Un momento más para que los de siempre brillaran y los demás aplaudieran. Pero para Ji-hwan era un acto de redención. Para Soyeon, una herida aún abierta. Esa mañana, Ji-hwan se despertó con el estómago revuelto. No por los nervios del escenario. Él ya estaba acostumbrado a hablar frente a todos. Era por la incertidumbre. ¿Ella iría? ¿Escucharía su canción? ¿Lo perdonaría por haberla dejado sola cuando más necesitaba ser sostenida? No lo sabía. Pero lo haría de todos modos. En su casa, Soyeon aún no había decidido si asistir. Tenía el uniforme listo, la mochila armada, pero el corazón lleno de dudas. ¿Vas a ir?, preguntó su mamá desde la puerta. Todavía no sé. ¿Él te hizo daño? Sí. ¿Y por qué quieres volver? Porque creo que no fue solo daño lo que sentí. La madre no dijo nada más. Solo la dejó pensar. Faltaban 3 horas para el evento cuando Ji-hwan subió al aula de música. Llevaba una hoja doblada con acordes y la guitarra prestada del profesor. No era un compositor, no era cantante, pero tenía algo que decir. Y esta vez quería que todos lo escucharan. El nombre de la canción era Lo que no dije. Mientras tanto, Soyeon caminaba sola por la ciudad. No fue directo a la escuela, tomó desvíos, pasó por el parque donde a veces se sentaba a dibujar. Entró a una papelería donde nadie la conocía y compró algo pequeño, un marcador plateado. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que lo iba a necesitar. A solo minutos de que empezara el evento, la sala de actos estaba llena. Los alumnos reían, se tomaban fotos, gritaban nombres. Ji-hwan estaba tras bambalinas, con la hoja de acordes arrugada entre los dedos. Había practicado, sabía la letra, pero no podía ensayar lo que sentía. No sabía si Soyeon lo escucharía, no sabía si estaba ahí, pero iba a cantar igual. Soyeon llegó a la escuela justo cuando empezaba la segunda presentación del evento. Entró en silencio por la puerta lateral. Se sentó atrás, muy atrás, como siempre. Pero esta vez, algo era distinto. Ella no quería esconderse, solo necesitaba protegerse. A continuación, anunció la presentadora, uno de nuestros líderes escolares nos sorprenderá con algo que nadie esperaba, una canción original. Con ustedes, Ho Ji-hwan. El auditorio estalló en aplausos, pero él no sonreía. No saludó con entusiasmo, solo ajustó el micrófono, tomó aire y empezó. Dijeron que eras invisible, pero fuiste la única que me vio. Dijeron que no debías hablar y fuiste la única que dijo la verdad. Yo me callé,
y tú hablaste. Yo reí, y tú lloraste. Y ahora entiendo que el valiente fuiste tú. El público enmudeció. La letra no era grandiosa, pero la emoción en mí no me sentó. Su voz no se podía fingir. Soyeon lo escuchaba con los ojos abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que le dolían los oídos. Él estaba ahí, cantando para ella. Y para todos los que no habían querido verla, dijiste mi nombre sin esperar respuesta. Me regalaste tu voz cuando nadie te había escuchado. Y yo te fallé frente a todos. Pero no quiero que tu historia termine con un silencio. Quiero que empiece con mi verdad. Al terminar, Ji-hwan bajó la guitarra. No dijo nada más. No pidió aplausos. Solo bajó del escenario. Y mientras lo hacía, buscó entre la multitud, esperando verla. Pero ella ya no estaba. En su asiento, salió corriendo por la puerta lateral, la misma por donde había entrado. Tenía miedo, demasiado miedo. No porque no lo hubiera sentido, sino porque, por fin, parecía real. En su carrera, dejó caer el marcador plateado, y Ji-hwan lo encontró minutos después, mientras caminaba por el pasillo vacío. Lo recogió, lo sostuvo en la mano, y supo que era de ella. Esa noche ella no respondió mensajes, ni tocó su cuaderno, ni dibujó. Solo miró el techo, en silencio, y repitió para sí misma una frase que aún le daba vueltas en la cabeza. Te fallé frente a todos. Pero 2 días después, en el mural central del colegio, apareció algo escrito con marcador plateado. Si me fallaste, ¿por qué escucharte me hizo sentir menos sola? No tenía firma, pero todos sabían, era ella, y él lo supo. Al día siguiente, colocó un sobre en el escritorio vacío de Soyeon. Adentro, una hoja doblada. Este viernes estaré en el mismo escenario, sin público, sin micrófonos, solo tú y yo. Si decides no ir, lo entenderé. Pero si vas, te prometo que esta vez te voy a mirar como mereces. Soyeon lo leyó sin respirar, y por primera vez, una parte de ella quiso creer que esta historia aún no había terminado. El viernes llegó con nubes bajas. No llovía, pero el cielo estaba lleno de promesas suspendidas, como si algo importante estuviera por caer. Ji-hwan llegó al auditorio 30 minutos antes de la hora acordada. No sabía si ella iría. No sabía si estaba listo para verla, pero no se iría sin intentarlo. No esta vez. Se sentó en el borde del escenario, solo, con las luces apagadas, con el sobre donde había guardado el primer dibujo que encontró de ella, su perfil, sonriendo desde 1900, la esquina del aula. Nunca supo cuándo lo había hecho, pero lo había hecho, lo había visto. Más que nadie, Soyeon caminó despacio, pasó por el pasillo vacío, con pasos suaves como si el suelo fuera frágil. No había hablado con nadie ese día, no había contado a su mamá a dónde iba. Solo sabía que tenía que estar ahí por ella, no por él, no por la escuela, por la versión de sí misma que aún creía en algo. Lo encontró sentado, con los hombros bajos. No era el Ji-hwan de siempre, no el chico líder, no el perfecto. Era un muchacho solo, esperando a que alguien no lo dejara más. «¿Viniste?», dijo él, sin girarse. «Sí, pensé que no lo harías». «Yo también». Se quedaron en silencio. La distancia entre ellos era mínima, pero las palabras que no se decían pesaban como una muralla. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella sin rodeos. «¿Lo de la canción?». «No, lo de humillarme». Ji-hwan tragó saliva. «No quería. Fue miedo». «¿Miedo de mí?». «Miedo de mí contigo». Soyeon frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque tú no esperabas nada. Y eso fue lo que más me dolió. Todos los demás me exigen cosas. Ser líder, ser perfecto, contestar bien. Pero tú solo me miraste, me escuchaste. Y cuando lo hiciste, sentí que ya no podía esconderme». Ella bajó la mirada. «Y en lugar de agradecerlos, te burlaste. Me protegí, y en el camino te rompí». Él se levantó, caminó hacia ella, lento. «No espero que me perdones.
No espero que me creas, solo necesitaba decírtelo. Sacó de su mochila una carpeta. Adentro los dibujos, las notas, las frases que había encontrado. Todo esto me hizo ver que tú tenías una historia mucho antes de que yo llegara. Y yo la pisoteé sin leerla. Ella los tomó entre sus dedos, sin mirarlos aún. Tú no puedes curar lo que hiciste con una canción, dijo ella. Lo sé, tampoco con un sobre. También lo sé. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque aún quieres creer que lo que viste en mí no fue una ilusión. Ella levantó la cabeza, y en sus ojos había fuego, dolor, pero también esperanza. ¿Tú sientes algo por mí?, preguntó ella. Sí, desde hace más tiempo, del que me atreví a aceptar. ¿Y qué sentiste el día que me declaré? Que no merecía eso, que no podía sostener esa verdad, que era más fácil dejarte caer que levantarme contigo. Las lágrimas de ella comenzaron a brotar, no de tristeza, de rabia contenida. ¿Y ahora qué? Ahora quiero que sepas que tú fuiste la única valiente en esta historia y que si decides no volver a hablarme nunca más, te respeto, pero si decides quedarte, prometo nunca volver a callarte. Ella cerró los ojos, respiró, y luego, con voz temblorosa, respondió: No vine por ti, vine por mí, porque no quiero que la última vez que me mostré termine con vergüenza. Entonces dime qué necesitas. No quiero promesas, quiero respeto. Quiero que si un día me vuelvo invisible otra vez, tú seas quien me mire, lo haré, y quiero que sepas que me dolió mucho, lo sé, pero también sé que si vuelvo a creer en alguien, puede que sea en ti, Ji-hwan. Asintió. No te pido todo, solo una oportunidad de merecerte. Esa tarde no hubo beso, no hubo música, no hubo aplausos. Solo dos adolescentes rotos decidiendo empezar de nuevo, con todas sus grietas a la vista. Y por eso fue más real que cualquier historia de amor escrita en papel. Al día siguiente, en el mural de anuncios, apareció un nuevo mensaje escrito con marcador plateado. Cuando por fin me viste, no supe si correr o quedarme, pero decidí quedarme, porque a veces lo más valiente es volver a ser vista. El lunes siguiente amaneció con luz clara, cielo limpio, y un rumor nuevo en la escuela. ¿Ya vieron el mural? ¿Qué puso esta vez? Es de ella. Seguro que sí. ¿Creen que va a volver? Todos murmuraban frente al mismo lugar donde, durante semanas, se había ido construyendo una historia sin autor firmado. Pero esa mañana, junto a los fragmentos anteriores, había uno nuevo, escrito en el mismo marcador plateado. Ya no necesito esconder lo que siento, ni esperar que otros me den permiso para existir. Hoy me vi al espejo, y por primera vez me gusté. Silencio, y luego admiración. No todos lo entendían, pero todos lo sentían. En el salón de clases, So-yeon entró sin bajar la mirada. No buscaba aplausos, tampoco aprobación. Solo quería ocupar su lugar, ya no en el fondo, ya no en la sombra. Algunos la observaron con curiosidad, otros con respeto, y cuando pasó junto a Ji-hwan, él simplemente le sonrió. Nada más, nada menos. Una sonrisa limpia, sin intenciones, sin presión, solo reconocimiento. Ese día, después del almuerzo, So-yeon regresó a la sala de arte. No como quien huye, sino como quien vuelve a casa. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar, no a Ji-hwan, no a nadie más, a sí misma, sentada en el mismo lugar donde tantas veces esperó no ser vista. Ahora se dibujaba firme, serena, viva. A las 5 de la tarde, cuando la escuela ya estaba casi vacía, una profesora encontró una caja frente a la dirección. Dentro había una colección de dibujos y frases. Un cartel decía: para quien alguna vez sintió que no tenía voz, para quien creyó que era menos, para quien pensó que no merecía ser visto. Esta colección es tuya, porque fuiste, eres y serás suficiente. Lo enviaron a enmarcar, y desde ese día, esa exposición silenciosa quedó fija en la entrada de la escuela. Nadie sabía que era de So-yeon.
pero todos lo sabían. Una semana después, Ji Huan la encontró en la biblioteca. ¿Puedo sentarme? Puedes. ¿Qué lees? Una novela romántica. ¿Finge que no siente nada? Sí. ¿Y tú? Ya no finjo. Guardaron silencio por un momento, y él sacó del bolsillo una hoja doblada. Estaba esperando el momento para darte esto, pero creo que ahora ya no necesito decirlo, solo mostrártelo. Era un dibujo de ella, riendo, con los ojos cerrados, como nunca antes se había dibujado a sí misma. La dibujé el otro día después de verte salir del salón. Así es como te veo ahora. Ella lo observó, contuvo la respiración y luego sonrió. No por él, no por la atención, por ella, porque, por fin, empezaba a verse como él la veía. ¿Puedo darte algo también?, preguntó ella. Sacó su marcador plateado y escribió en la parte trasera del dibujo: «Gracias por ver en mí lo que ni yo sabía que existía». No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron, y en esa mirada estaba todo: el pasado, la herida, el perdón, la esperanza. Días después, en la misma ceremonia donde todo comenzó, el director anunció una nueva categoría de reconocimiento estudiantil: expresión emocional y valentía creativa. Kwon So-yeon. Los aplausos no fueron ruidosos, fueron sinceros. Ella subió al escenario, sin guión, sin micrófono, solo con su voz clara y su mirada al frente. No vengo a hablar de lo que me dolió, vengo a hablar de lo que me hizo fuerte. Ser invisible no es lo mismo que no existir, y ahora que estoy aquí, quiero que otras personas sepan que su voz también merece ser escuchada. Bajó, y por primera vez fue rodeada de sonrisas que no eran de burla, sino de respeto. En el pasillo Ji Huan la esperaba. «No dije nada en el escenario esta vez», bromeó él, «porque esta vez no hacía falta». Él extendió su mano. «¿Quieres caminar conmigo? Prefiero que caminemos uno al lado del otro». Lo hizo, y salieron al patio bajo el cielo abierto, sin multitudes, sin fingir, solo dos personas que decidieron verse de verdad.